momentos icónicos del fútbol colombiano ha tenido muchos, ¿cierto? Momentos de hazañas, de glorias, de burlas, de todo lo que quiera. Pero en todos momentos yo creo que hay algo en común. ¿Y es cuál? Que nunca un país había estado tan unido, hablando de clubes, como lo estuvimos en la Copa Libertadores 2004 del Once Caldas. Porque pienso yo, ¿no? De pronto estoy equivocado. Pero por ejemplo, cuando jugaba una final, que el Cali, los del América no querían que la ganara. Claramente está. Ni algunos otros equipos, como por ejemplo Millonarios, de pronto Nacional, tal vez. Pero no creo que le haya estado a favor del Cali, los de Nacional. Cuando jugaba el América, también los del Cali no querían, los de Nacional no querían, los de Millonarios no querían. Cuando jugó Millonarios, que nunca jugó una final continental, poco se habla de eso también, ¿no? Pero también los de América no querían, que, bueno, que van a querer ni que la jugaran. Pero por ejemplo en esa de Once Caldas, yo creo que todo el país quería que la ganara. De pronto, tal vez los del Pereira. Pero pues, ¿qué porcentaje puede representar la hinchada del Pereira contra todo Colombia? O sea, yo creo que en ese 2004 todo Colombia, exceptuando a los del Pereira, claramente, o sea, que es un porcentaje muy mínimo, estaban a favor de que los de Caldas ganara esa Copa Libertadores. Una Copa Libertadores, mejor dicho, brava. Que los de Caldas la ganó prácticamente a penales y a poner huevo y a poner aguante. Entonces vamos a reaccionar a Once Caldas 2004, la mayor hazaña del fútbol colombiano. El título está llamativo. La mayor hazaña del fútbol colombiano en clubes. Yo creo que las de Nacional son más importantes. Pero pues, no, es que no sé. Porque esta final se la ganaron a Boca. A Boca. Nacional le ganó una Olimpia, que también es Sol, un dúo del continente, pero no es Boca. Y la otra Independiente del Valle, que pues Manizales, 8 de junio del 2003. Once Caldas acaba de derrotar por la mínima a Junior y vuelve a ser campeón después de 53 años de sequía. es que Nadie lo otra sabía. cosa del Once Caldas, otra cosa del Once Caldas, que el Once Caldas no es un equipo que sea copero. O sea, no es un equipo que la gente le genere odios. Por nada y por nada. Un equipo de los que la gente. Pues Once Caldas, yo esta Sudamericana este año lo está haciendo fuerza, claramente. O algunos que no, pero yo creo que la gran mayoría la está haciendo fuerza. Porque pues un equipo que si lo gana no cambia mucho, pues ahí. Once Caldas apenas tiene como 5 títulos. Aquí en Colombia no pelea hace mucho, no tiene tantos títulos. Esa fue una Libertadores que esto se repite una vez en 1000 años. Incluso el 2004 fue un año rarísimo en el fútbol, un año atípico. Ganó el Porto la Champions, Once Caldas la Libertadores, Grecia ganó la Eurocopa. Un año rarísimo, rarísimo, rarísimo. En ese momento, pero 389 días después, ese mismo equipo iba a protagonizar la mayor hazaña del El fútbol fútbol colombiano. colombiano. Las señales estaban ahí todas, pero no las vimos. Ese mismo año, pero el ¿Cuáles hazañas? 21 de diciembre ¿Cuáles ocurrieron dos señales, perdón? cosas. La primera es que Cali, fiel a su tradición de desvirgar equipos, perdió en penales contra Tolima y le dio al Ay, Cali, qué rarito en voz, ¿no? Cali, Cali. Tinto y Oro su primera estrella. La segunda es que se confirmaron los otros dos clasificados colombianos a la Libertadores del 2004, siendo justamente No, pero Tolima está enseñando ese video, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Menos 1080 o qué? Menos. Uy, pero es que la calidad era como campeón horrible. del Clausura y Cali como el mejor equipo de la reclasificación que no obtuvo cupo Tres. directo. Esto era importante porque el sorteo se realizó 4 días antes y, dependiendo del orden en que quedaran, tendrían que enfrentarse a Boca o River. Uf, Colombia 2 iría al grupo 6 junto a uf. River, Libertad y Deportivo El Táchira. puto Por grupo su más duro. parte, Colombia 3 tendría que enfrentarse Boca, Bolívar. Uy, este es más difícil que el anterior. a Boca, Colo Colo y Bolívar. Me Dato de pone color, Cali. en la Libertadores del 2016, que también la ganó un colombiano, Cali compartió grupo con Boca y Bolívar, pero esa es otra historia. El mismo día que Cali y No tiene Tolima nada que definían ver. la estrella y el orden de clasificación a Libertadores, en Uruguay se jugaba la última fecha de la liguilla pre-Libertadores. Fénix derrotó 1-0 a Liverpool y se consagró campeón, lo cual le otorgó el tercer cupo uruguayo a la Copa. Esto también era Ah, importante porque Fénix era el rival que faltaba por definir en el grupo del Once Caldas. El equipo del profe Montoya quedó sembrado en el grupo 2 junto a Vélez Sarsfield, el ahora extinto Unión Unión Atlético Maracaibo. Maracaibo y el ya mencionado Fénix. 11 Hola, T4M2. ¿Bien o qué?
Caldas trajo a varios jugadores para jugar esa copa, de los cuales solo voy a destacar 4. Jonathan Fabro, que curiosamente venía de Boca Juniors, Jorge ¿Qué le Agudelo, que pones de violín ese marica? Ay, Fabro, que posteriormente en el Mundial de Clubes fue el que tuvo en sus pies el Mundial de Clubes para Once Caldas. Imagina que Once Caldas hubiera ganado ese Mundial de Clubes. Uy, mano, mejor dicho, me enloquezco. Aquí son las 1:58 de la mañana, bro. ¿Sé dónde es? ¿De Costa Rica o qué? había salido de Nacional, al igual que el profe Montoya un año antes, Gerli Alcázar, que venía de Centauros de Villavicencio, y Wilmer Ortegón, que venía de Jaguares de Chiapas. Todos ellos van a Wilmer tener un Ortegón, rol en yo la esta América. historia. Manizales, 19 de Pero no sé, febrero pero destacado en América. del 2004. Once Caldas iniciaba su segunda Penalazo, participación en el clarísimo. torneo más Penalazo, importante de clarísimo. clubes del continente y, a diferencia de su debut, que fue derrota contra Cali, como ya lo conté en este video, anda a verlo si querés, pero pues más tarde, arrancó a todo culo contra Fénix justamente. A los 16 minutos ya iba ganando por este Valentierra. golazo de penal de Valentierra. A los 63 volvió a haber penal, esta vez contra Alcázar, y Valentierra hace Ese fue más tirado, más. exactamente el mismo gol, pero en el otro. Pero Valentierra cobraba como cobraba Airo, ¿no? Supongo que le enseñó, porque cobra igualito, miren, así cobra Airo Moreno. Vuelve a haber penal, esta vez contra Hace Alcázar, 20 y años. Valentierra hace exactamente el mismo Así gol, cobra Airo pero en ahora. el otro arco. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Y a los 88 Jeffrey Díaz hace esta Uf, qué maravilla golazo. para cerrar la cuenta. 6 días después, Once Caldas fue a Maracaibo y arrancó a ganar tempranito. A los 3 minutos Jonathan Fabro puso el primero con un Golazo, terrible Fabro. golazo. Y dato de color, el arquero del cuadro maracucho era nada menos que Rafael Dudamel. Cerrando el primer tiempo lo empató Maracaibo con el gol de Cáceres después de un blooper de la defensa. ¡Golazo! Pero a un minuto del final, su majestad Sergio Alejandro Galván Rey aprovechó otro blooper de la defensa para poner el 1-2 partido final de y golazo, dejar a los ¿qué? maravinos Que bien lo mata. calentitos. ¡Verga! ¡Qué maldición! ¡No joda! Fue Cristo. ¡Esa verga pues no joda! El 9 de marzo el Eleven fue al estadio donde solo llena Luis Miguel a jugar contra Vélez. Eso es verdad, mano. Yo lo repito, la cancha de Vélez, yo nunca me he visto la cancha llena, pues, jugando pues fútbol. Nunca la he visto llena, jamás. Jamás en mi existencia que no hizo un partido de Vélez que juegue en la cancha, me la he visto llena, pues, jamás, pues. Y sufrió la única derrota de esta campaña. Fue 2-0 con goles de Lucas Valdemarín y Rolly Zárate. Sin embargo, lo que menos importó fue el Pero era esperable, o sea, que es Vélez, pues, allá es difícil. En esa época estaba todavía más. marcador final, porque ambos equipos tuvieron una batalla digna Oh. de la gran Copa Libertadores de América. A los 23 se fue expulsado Gerli Alcázar, Nah. aunque a Fabro tendrían que haberlo echado antes y el árbitro dijo siga. 3 minutos después Es un grosero, ¿cómo va a pitarlo así 3 veces? ¡Ay, no! el expulsado fue Somoza en Vélez y ya estando 10 contra 10 se recontracagaron a patadas. Y si quieren resumen de este partido, por favor déjenme saber en los comentarios. A los 8 días fue la vuelta en Manizales y el equipo de Montoya tomó venganza ganando por idéntico Sáquelo. marcador. Dato de color, pero un dato de color triste. Estos 2 goles fueron los últimos de Galván en Once Caldas antes de irse vendido al Metro Stars de la MLS. Y aunque el sueño de Galván era retirarse en el 11, volvió a jugar en Colombia, pero defendiendo los colores de Nacional, América y Santa Fe, donde terminaría colgando los guayos. Y déjate también un comentario si quieres una biografía de Galván. El 6 de abril, Once Caldas jugó la quinta fecha de fase de grupos ante el desaparecido Maracaibo y le repitió Ya la dosis, clasificó, ¿no? goles Ya de dos clasificaba. grandes como Elkin Soto y Arnulfo Valentierra. Con esta victoria, Once Caldas aseguró la clasificación a octavos y el primer lugar de su grupo. El 22 de abril, en la última fecha que solo sirvió para cumplir calendario, Once Caldas fue al Centenario de Montevideo y arrancó perdiendo ante 150 espectadores. Guerra se perdió Hay más gente en mi casa, creo yo. este gol de forma inexplicable. A los 59 Carini puso el segundo, el violín descontó 10 minutos después El y a violín, 14 del final Pablo. el mismo instrumento musical colgó al arquero para poner el empate definitivo. El blanco blanco, que ese día era el negro negro, entraba a la siguiente fase bien afiladito. En octavo le tocaría con Barcelona de Guayaquil, que había sido segundo del grupo. De Santos. De esa serie no me acuerdo. De esa serie no. Yo esta verdad, estas directoras casi no la he seguido. Me acuerdo de la semifinal contra Sao Paulo y la final contra Boca, claramente. Pero esta no. 7 contra Santos, pero como fue uno de los peores segundos, esa Libertadores se jugó con 9 grupos de 4, entonces Sí, le no, tocó no. jugar un repechaje contra Maracaibo justamente, que había quedado segundo en el grupo del 11, y pues como ganó el repechaje, Seis. pues le tocó jugar contra el 11. En fin, no importa. La ida fue el 6 de mayo en el Monumental Isidro Romero Carbo y terminó siendo un 0-0 más aburrido que una maratón del minuto de Dios. Desde ahí empezó Once Caldas. Once Caldas, ¿qué hacía? Sacaba buen resultado afuera y en casa liquidaba. Buen resultado afuera y en casa los ajustaba, pero los cogía y
los enyardaba en casa. Por fuera, con precaución, se cerraba más que todo y aguantaba marcador. Y aquí en Manizales ya también los cogí. Una semana después fue la revancha en Manizales y hasta el minuto 76 fue la misma historia. En este minuto, José Gavica abrió el marcador para Barcelona y eliminaba a Once Caldas. ¡Ay, güey, puta! Pero todos tranquilos, 7 minutos después el gran Jorge Agudelo puso el 1-1 definitivo. Al haber empate en puntos y goles se definía desde el punto penal. Dato de color, a partir de la edición 2005 y hasta el 2022 se usó la regla del gol visitante, que de haber Ahí existido... hubiera perdido los Caldas para la casa y fue puta tomar tinto bien caliente para hacer frío. Esa llave habría clasificado a Barcelona automáticamente, sin penales. Ahora, esa misma regla pudo haber clasificado al Once Caldas en la Libertadores del 2011, ya que con un gol más igualaba la serie y eliminaba nada menos que a Santos, que terminó siendo el campeón. Pero bueno, sigamos. Caicedo la metió, Valentierra la metió, Ayoví la botó, Soto la metió, Escobar la metió, un jovencísimo Dairo Moreno la metió, Satruquis un Harlan, Agudelo la metió y adentro Once Caldas un jovencísimo Dairo Moreno la metió, Satruquis un Harlan, Agudelo la metió y adentro Once Caldas a los cuartos de final. El rival de turno fue justamente Santos, que venía a eliminar a Liga de Quito también en penales. Pero antes, vamos con una pausa. Espacio publicitario. Hola, suscríbanse. Y si querés que tu marca aparezca aquí, déjate caer con un 4. 12 años antes del milagro Ibargüen en el Atanasio, Once Caldas iba a Brasil en busca de su propio milagro. Esa noche se jugó la ida de los cuartos de final y el equipo de Montoya estaba obligado a aguantar como pudiera ante un equipo que sobre el papel era infinitamente superior. Y la verdad es que el milagro iba tomando forma. Santos cerró goles de todos los colores, les echaron a uno, estrelló pelotas en los palos, pero venga, ahí en Nao salió mal. Santos cerró goles de todos los colores, les echaron a uno, estrelló pelotas en los palos, pero sobre todo, Juan Carlos Henao empezaba a hacerse leyenda sacando lo divino y lo humano, pero todas no podía salvar y a los 83 Basilio puso a ganar al local. ¡Ay, güey, puta! Pero todos tranquilos porque un blooper en defensa permitió que Valentierra clavara un golazo para empatar a 2 del final y pudiera rematar la faena en su casa. Golazo la semana normal. siguiente, el 27 de mayo, Golazo tampoco, golazo no fue normal. Se jugaría la vuelta en el Palo Grande. Este partido recuerdo haberlo visto y fue de infarto, fue espectacular, siempre y cuando seas neutral. Mis amigos del 11 me imagino que estaban doblando varillas con el Anuel. El caso es que fue un partidazo de ida y vuelta, siempre más cerca Santos de anotar. Pero al minuto 70, Santos comete una falta pelotuda cerca al área, al cobro va el gran Arnulfo Valentierra y el resto es historia. Valentierra, pierna zurda. Fue puta mano la cantidad de golazos que hizo el Once Caldas en esa Libertadores. Vimos el de Fabro, vimos este y el que le hace vía Faraboca en la final que le vamos a ver ahorita. ¡Buf! Esos manes son unos groseros para los golazos. Valentierra, el pille que tenía Valentierra. ¡Uf! Calidoso, hermano. Once Caldas aguantó como un campeón y así se metió entre los 4 mejores equipos de América. Sao Paulo, 9 de junio del 2004. Once Caldas visitaba un Morumbí a reventar con 70.000 espectadores para enfrentar a El Morumbí te mata. Sao Paulo por la semifinal de la Copa Libertadores. Este partido también terminó empatado a 0, pero a diferencia del partido con Barcelona, este fue un 0-0 espectacular, dramático y sufrido. Es más, nadie me preguntó, pero yo creo que a raíz de este partido es que se crea el mito del equipo ultradefensivo de Montoya colgado de los palos de visitante, aguantando para ganarlo de local. Y eso está bien, pero no tan bien. Primero porque Once Caldas tenía un equipazo de la zamputa que jugaba lindo y sabía elaborar. Pero, o sea, sí, pero es que los de Caldas no salía a jugar allá, o sea, pues claramente, o sea, lo más lógico que el visitante salga a aguantar y el local a proponer. Lo más lógico, obviamente, no tiene nada de malo. Los de Caldas tienen jugadores muy buenos para proponer, para atacar, Valentierra, el Quinsoto, el mismo Dairo, Agudelo también era muy bueno, pero es que los de Caldas no salía a proponer de visitante, y es lo más lógico. Segundo, porque cuando la marca rival era asfixiante tenía a Valentierra resolviendo partidos de larga distancia. Y tercero, porque después de fase de grupos todos los equipos que enfrentó eran objetivamente más grandes por historia, por títulos, por hinchada, por nombres, por todo. Y no convenía regalarse de visitante como le pasó contra Vélez. Así que es medio injusto decir que solo se colgaban de los palos. Y si así fuera, tampoco tiene nada de malo, porque el que es campeón pues juega la copa como quiere. Casi siempre el equipo campeón lo critica gente que no sabe cuánto pesa. Así que no hay que darles demasiada bola. Más bien, sigamos. La vuelta en Manizales se jugaba el 16 de junio y a los 27 minutos Herdy Alcázar clavó el primero del 11 y la cosa marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal porque a los 5 minutos Danilo empató el partido en la primera que tuvo el visitante. ¡Ay,
Once Caldas la siguió buscando y casi de inmediato Biafara metió este zapatazo en todo el travesaño. De aquí en más fue otro partido infartante y delicioso para el neutral, pero dramático para las 30.000 almas que copaban el palo grande. Se salvaba Once Caldas, se salvaba Sao Paulo, y Henao mete una salvada milagrosa y luego le pide amablemente al delantero que no moleste más por ese sector, y así siguió la cosa. No es penal. Mete una salvada Es penal. milagrosa y luego le pide amablemente al delantero que no moleste más por ese sector, y así siguió la cosa hasta el minuto 90, cuando Araujo ve un espacio que solo Jorge Agudelo vio, y el gigante y subvalorado 9, surgido de las canchas de Sofasa, se puso recontra nervioso para Técnico, definir. puta. 2-1 Qué definitivo y golazo de todo el marica. país empezaba a creer. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Once Caldas entró como quien no quiere la cosa a la final del torneo más importante de Conmebol, y ahora le quedaba esperar rival en la definición. ¿Se acuerdan que la final del Clausura 2003 definía a qué equipo le tocaba a Boca y a qué equipo le tocaba a River? Bueno, ahora era Once Caldas quien esperaba rival entre Boca y River. Finalmente fue Boca quien avanzó por penales y el equipo multicampeón de Carlitos Bianchi era el jefe final del cuadro caldense. Dato de color, Once Caldas inició en 2004 una hermosa costumbre del FPC que implica dejar a los hinchas del Sao Paulo llorando por los rincones, amargándoles el partido de ida y rematándolos en Colombia en la vuelta. En el 2007 fue millonario. Déjame decirte que no sabes quién cortó esa racha, bro. No lo vas a saber. No lo vas a saber quién cortó esa racha. Con gol de Luis Eduardo Zapata, sí, el famoso Murumbí Zapata, en la ida de los cuartos de Sudamericana. La vuelta terminó 2-0 para Millos con doblete de Sisouliano, y en el 2016 fue Nacional, también por la ida de la semifinal de Libertadores, quien los dejó con el asterisco roto tras el doblete de Borja en Brasil. La vuelta terminaría 2-1 para Nacional para abrochar el paso a la final. Y hablando de finales, déjame te cuento la final del 2004. Era 23 de junio del 2004 y Once Caldas salía al terreno de juego de riguroso Oye, negro. cuenta lo que quiero que Recuerden cuente. esto porque va a ser importante más adelante. Ante cerca de 47.000 espectadores que abarrotaban. Recuerden esto porque va a ser importante más adelante. Y Once Caldas salía al terreno de juego de riguroso negro. Y recuerden esto porque va a ser importante más adelante. Ante cerca de 47.000 espectadores que abarrotaban medio estadio de Boca para presenciar el partido de La de Dao. ida de la final. Esa noche, para los que no lo vieron o no lo recuerdan, fue más o menos parecido al partido con Sao Paulo. Un monólogo Ese día sí que se colgaron de los palos. Ese día sí aguantaron, pero con el culo apretado. Ese día sí se escondieron, pero mejor dicho, ultra, triple, mega, cuádruple, quíntuple elevado a la 10 defensiva. Ese día aplicó ese Once Caldas. El Cholo, un huevón para Once Caldas ese día. del local con múltiples salvadas de Henao y algún chispazo Los del visitante palos. que pudo torcer la historia. Sin embargo, el 0-0 mantenía el patrón de toda la copa de sacar el empate afuera y resolver la llave del local, así que para el 11 fue un negociazo salir intacto de la Boca. De este partido la anécdota más recordada pasa por John Biafara y, a ver, no sé cómo contar esto que no sea desagradable. Digamos que Biafara entró al partido en medio de una emergencia gástrica. Mejor dicho, estaba Gastroenteritis, o sea, se popoció. Ya, sencillo. largo de frenos, estaba DirecTV, estaba banda ancha o tenía a Jordan colgando del aro. Vuelven a dar. No está bien Biafara. Promediando el primer tiempo y siendo consciente de que no iba a poder aguantar mucho más, Biafara decide acercarse al profe Montoya y le pide el cambio para poder ir a hacer del 2 tranquilamente. A lo que el profe Montoya le responde algo tipo: querido John, evalúa la posibilidad de aliviarte mientras continúas en el terreno de juego, ya que no encuentro prudente ejecutar un cambio en la alineación para satisfacer tu deseo. O, dicho en otras palabras, cágate adentro si quieres, pero ni por el hijo de puta te saco. Biafara, sin muchas más opciones a la vista, decidió seguir la orden del técnico y... Se cagó. Puta, ¿cómo va a leer esto? Decidió seguir la orden del técnico y liberar los rehenes dentro de la cancha. Un tiro libre peligroso. ¿Qué pasó con Biafara, N? No, fue a pedir agua y se tiró agua en la espalda. Pero no, nada más, está bien. Atención. Suerte para él que lo Es que tiró a la espalda como ahora estaba empegostrado y untado de marica. Uy, no, mano. El uniforme de esa noche tenía pantaloneta negra y ante las cámaras pasó desapercibido. No así para los jugadores, ya que es sabido que cuando había tiro libre e iba a la barrera se notaba claramente que el buen Biafara estaba perdiendo por todos los agujeros. Y por increíble que suene, esta fue una herramienta para sacar del partido a los rivales, ya que Biafara se les acercaba en cualquier tramo del partido y era imposible no notar que el tipo venía de Chernobyl. Y con el empate a 0 final llegamos al momento de la verdad. Manizales, 1 de julio del 2004. Ya no se trataba de la ciudad de Manizales ni Poco se habla de que Iron Moreno jugó una final de Copa Libertadores siendo titular a sus... ¿Cuántos años tenía Iron en el momento? Menos de 20 años, o 20 años por ahí.
Sí, menos de 20 años, porque es del 85. Cumplió 40, tenía 19 años de en el momento. Titular. Y el departamento de Caldas. Literalmente toda Colombia, bueno, toda Colombia menos cierto pueblito de patria que alentó a Boca, 40 y pico millones. ¿Pero era qué? Bueno, toda Colombia menos cierto pueblito. Loca con Boca. Cerca de 3.000 personas se reunieron anoche en el aeropuerto de Matecaña y Pereira para recibir a Boca Juniors, que hoy a las 9 de la mañana entrenan en el club campestre de esta ciudad antes del partido de vuelta de la final de la Copa Toyota Libertadores frente a los de Caldas mañana en Manizales. ¡Nah, Pereira! De patria que alentó a Boca, 40 y pico millones de colombianos pegados a la pantalla esa noche. Estábamos a 2 horas de ver un milagro consumarse, algo que mi generación solo había escuchado como una historia del lejano 1989 y mismo milagro que nos había sido negado en el 99, en el 96 y en el 95. Once Caldas estaba a 90 Pues que Manuel, Colombia jugó. Uf. Colombia entre 80 y 90 cuántas finales de Libertadores jugó. En los 90 jugó 3. En los 80 jugó 5. No, 4. 4 y 3. 7 finales de Libertadores jugó Colombia para ganar una. Uy, no me haga eso. Es un poco, hermano. Somos muy pecho fríos. Minutos de darle la segunda Libertadores a Colombia de la manera más épica posible. Rodó la pelota en el palo grande y nada más habían pasado 7 minutos cuando el milagro dejaba de ser milagro y pasaba a ser realidad. John Biafara, que ya no estaba malito del estómago, sacó este violento zapatazo que Abondancieri no alcanzó a agarrar. El palo grande se quería caer y con él todo Colombia. Once Caldas derrotaba al vigente campeón en casa y se quedaba con la copa. Pero recuerden que Manizales queda en Colombia y el colombiano vino al mundo a sufrir. Al minuto 51, una falta pedorra derivó en un centro que Burdizo conectó antes que nadie y puso Golazo. tablas en el marcador. ¡Ay, güey puta! 30.000 asteriscos se fruncieron al Pero ¿por qué no pusiste el gol de Biafara? Yo quería verlo. En el máximo coliseo caldense y no iban a dejar de estar fruncidos durante la siguiente hora porque el tiempo reglamentario Perea también. Terminó con empate a 1. En casi 30 años de vida me ha tocado ver muchísimas finales de fútbol y con contadas excepciones todas fueron muy parecidas. Dos equipos arriesgando lo mínimo posible en un partido luchadísimo. Y esta final no fue la excepción, estuvo para cualquiera. Y a diferencia de lo que pasa actualmente en esa Copa Brasil con invitados que se convirtió en la Copa Libertadores, tras el empate en los 90 no había alargue, donde fiel a la tradición colombiana No me mostres eso, no me mostres eso. No me lo mostres. Sino penales directamente. Y si hasta acá no has llorado, espérate a ver que Valentierra falle su primer penal. Sí, el mismo Valentierra que había sido vital durante toda la copa tuvo su oportunidad y el Pato se lo desvió con facilidad. Suerte para nosotros que Schiavi le pegó una tremenda patada de burro a la pelota que se fue afuera. Luego le tocó a Elkin Soto y el Sultán no perdonó. Raúl Cassini, que había metido el penal decisivo contra el Milan para ser campeón del mundo 6 meses antes, quiso asegurarla, pero Henao atajó no sin dificultad. Wilmer Ortegón quiso ponerla fuerte al medio y Abondancieri contuvo. Burdizo fue al cobro y la misma historia que Schiavi, palo y afuera. Jorge Argudelo va al cobro y fue al lado opuesto que el arquero. Solo iba a quedar un cobro, que era el de Cángele. La gloria estaba ahí nomás, estábamos a las puertas del cielo. Es increíble que Boca no ha sido capaz de hacer ni un gol en esa final. O sea, que Boca, un equipo que venía de ser campeón del mundo por penales hace 6 meses y hace menos de 3 años había ganado una final a Palmeiras por penaltis allá en Sao Paulo. Boca venía acostumbrado a eso, pero ese día... Y entonces pasó esto. ¡Qué cerca estamos de la Copa! ¡Bendito sea Dios! ¡Arranca Franco Cángele, lo tapó! Es chingón. Y así nomás se consumó la mayor hazaña del fútbol colombiano hasta hoy. Nadie daba un peso por un humilde equipo de una ciudad pequeña dedicada al café, que recién había ganado su segundo título liguero, que no tenía los nombres rimbombantes de Nacional, Millonarios o América, que se hizo de abajo, que fue avanzando rondas sin levantar demasiadas sospechas y que ahora le había amargado la fiesta al mejor. Y Bianchi ese día no quiso recibir la medalla de perro, no quisiste, no te cagas en los pantalones, Bianchi, a ver. O sea, si no quisiste reclamarla. ¿Por qué el argentino será tan mal perdedor? ¿Por qué será que son así? No entiendo. Perdieron, pues bueno, van y reclamen normal. Perdieron ya. No siempre gana, no siempre pierde. No siempre gana, no siempre pierde. Pero si uno pierde es con honor. Vaya, reclame normal.
mejor equipo de la década. Fue gracias al profe Montoya y a su equipo que Bianchi se enteró que a los segundos les daban medalla. Fue ese mismo equipo el que estuvo más cerca que nadie de ser el primer y único campeón del mundo nacido en Colombia. Fue una de esas noches donde el universo, que siempre nos negó todo, estaba mirando para otro lado y los colombianos por fin tuvimos una probadita de felicidad. Y bueno, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Si les gustó el video, ya saben lo de siempre: manito arriba, suscribirse, comentar, activar la campanita, etcétera, etcétera. Y ya que estamos hablando... Chimba de video. Dom Sets le metió ahí Melo. Pero faltó que me pusieran los goles de Biafara, hermano. Me pusieron todos los goles, menos el de Biafara. ¿Qué pasa? Esto tiene copyright tal vez. Pero el resto, buen video. Hablando de eso, sí, como el mío lo dijo, toda Colombia le hizo fuerza en Once Caldas, menos Pereira. Pero pues Pereira es nada al lado de todo Colombia. Entonces, el chimba mano, ahora yo pudiera estar vivo en esa libertad, ¿no? Porque me tocó la Nacional. Pues yo no me puse contento por Nacional, la chimba, ojalá la hubiera perdido. De Presidente del Valle, me fallaste ese día, te lo digo, me fallaste.